dan un montón de ideas para la sustentabilidad, pero el desafío por ahí era que ustedes hicieran un análisis que tuviera un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico, que ese es el concepto de manejo sustentable. Y ustedes sobre lo económico y lo ecológico opinan bastante poco. Opinan bastante poco cuáles son las razones que no aportan a la sustentabilidad, y opinan bastante poco con respecto a cómo se podrían variar, ¿no? Nosotros tenemos problemas en Misiones, por ejemplo, con la yerba mate y la gente que trabaja en la yerba mate, la gente que cosecha, las familias rurales. Digamos, había mucho por opinar, lo mismo con los cultivos tipo soja, que aplican bastante agroquímicos y que las familias trabajan en las plantaciones. Y bueno, sobre esa parte es sobre la que yo pedí en varios casos que emitieran opinión, porque bueno, es el desafío del desarrollo sustentable, ¿no? Que tener este equilibrio entre estas tres partes. No solo es lo ambiental, porque nosotros podemos tener un montón de ideas para la parte ambiental, que es lo que más conocemos. Esas ideas a veces tienen un costo económico, por algo no las hacen los productores. Ellos no son tontos, no es que no se dan cuenta de las cosas que podrían hacer y no las hacen, sino que no las hacen porque tienen un costo económico. Y entonces sobre eso es sobre lo que nosotros tenemos el desafío de trabajar para presentar una posibilidad de que los manejos en Misiones sean los sustentables, o sean lo más sustentables posibles, ¿no? Y ese era por ahí el trabajo que nosotros estábamos pidiendo, por eso sobre todo las correcciones tienen que ver con esto que les estoy contando. Bueno, ese era el comentario nomás que les quería hacer del práctico. Y ahora no sé si quieren empezar con con los grupos. ¿Vos, Estefi, vas guiando? Bueno, no sé quién quiere arrancar. Tenemos el grupo de Karen con Copara, Semella Copara es uno, después Dummel Gruber, después Cardoso González y el último Alfonso Igele. ¿Puede ser? Según ese orden, pero no hace falta respetar. El que quiera arrancar, ¿quién quiere empezar? Ninguno parece que quiere empezar. Nosotros podemos empezar, profe. Valiente. ¿O quieres que le proyecte? Yo creo que puedo proyectar. Está andando bien el internet. No sé si mi amiga me está escuchando, si está presente. ¿O con quién estás, Javier? ¿Quién Con es Romina Dummel. Sí, estoy. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Hagan un pedacito cada uno, no sé cómo se repartieron la exposición. Sí, Así los profesora, escuchamos. nos repartimos la presentación. Se está viendo, ¿no? Sí, es una sí. presentación. Bien. Bueno, como ya lo nombramos, el grupo está conformado por Romina Dummel y quien les habla es yo, Javier Gruber. A nosotros nos tocó la provincia fitogeográfica de las Yungas y bueno, nos basamos en los ítems que estaban presentes en el trabajo para la siguiente presentación. Bueno, según la clasificación de Cabrera, la provincia de las Yungas se encuentra dentro de lo que es la región neotropical de dominio amazónico, la cual se comparte con la provincia paranaense. Acá observamos el mapa de la República Argentina con las distintas regiones fitogeográficas, donde en verde clarito se puede observar la provincia de las Yungas. Bueno, la extensión de la región.
En el norte de Argentina y el sur de Bolivia se encuentra el límite sur de la distribución de los bosques andinos yungueños de América del Sur, conocidos localmente como selva tucumana, selva tucumano-boliviano o yungas. Bueno, ahora está la extensión en Argentina. Las yungas ocupan una superficie estimada actual de 5.200.000 hectáreas. Se extiende desde la frontera con Bolivia a los 23 grados de latitud sur hasta el norte de la provincia de Catamarca a los 29 grados de latitud sur. Y pasan por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán. Presentan una longitud de 600 kilómetros en sentido norte-sur y menos de 100 kilómetros de ancho, en un rango altitudinal de entre los 400 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El ecosistema que presenta, dependiendo del punto del gradiente altitudinal en que uno se encuentre, existen especies adaptadas a las más diversas condiciones ambientales. También existe un gradiente latitudinal de diversidad biológica originada principalmente por la discontinuidad de las masas de bosques que a su vez es un producto de la irregular distribución de los cordones montañosos sobre las que las mismas se desarrollan. Como respuesta al gradiente ambiental, la vegetación de las yungas se organiza en pisos o franjas de vegetaciones de características fisionómicas y florísticas bien definidas. Bueno, acá observamos una imagen donde cómo se organizan las yungas. Observamos la selva pedemontana, que sería la zona de menor altitud, la selva montana, los pastizales de neblinas y los bosques montañosos. Acá tenemos otra imagen donde se observa el gradiente altitudinal de las yungas, con el tipo de selva de acuerdo a la altura a la que se encuentra, donde se puede observar en la parte más baja la selva pedemontana, en la parte media la selva montana, los bosques montanos, que están aproximadamente entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, y sobre las mesetas los pastizales de neblina. El clima. Esta es una descripción general del clima de las yungas. El clima es cálido y húmedo, con lluvias principalmente estivales. Las precipitaciones anuales varían de 900 a 2.500 milímetros, según las localidades, y las temperaturas medias entre 14 grados centígrados y 26 grados centígrados. Se producen heladas en todo el territorio. Bueno, de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente, tenemos las yungas se dividen en selva pedemontana, que ocupa los sectores entre 400 a 700 metros sobre el nivel del mar. En él predominan las serranías de escasas altitudes. Las precipitaciones es menor que en otros distritos, de 700 a 1.000 milímetros anuales, y las temperaturas son elevadas. Dentro de la selva pedemontana, la vegetación que alberga son la selva de palo blanco y palo amarillo, en las áreas más septentrionales, que serían la parte de Salta y Jujuy, y la selva de Pipa y Pacará, en las partes, en las más meridionales serían en la provincia de Tucumán principalmente. Bueno, ahora sigo yo. Otro ecosistema que podemos encontrar en la yunga es la selva montana, que ocupa las laderas de las montañas entre los 700 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y representa una franja altitudinal de máximas precipitaciones pluviales, aproximadamente en 2.000 milímetros anuales. Las especies dominantes que podemos encontrar en las yungas son la selva, son la magoma, los laureles y la tipa blanca y el palo bagoso. Después otro ecosistema que también podemos encontrar son los bosques montanos, que representa el piso ecológico de los bosques nublados,
propiamente dicho, se encuentra entre los 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra lindante o aledaños con los pastizales de neblinas que están ubicados altitudinalmente por encima de los bosques montanos. Las especies más comunes que se pueden encontrar en los bosques montanos son el pino del cerro, el aliso del cerro, el nogal criollo y el palo de hierba, el palo hierba. Después tenemos el que se encuentra por encima de los bosques montanos, tenemos los pastizales de neblina, que se encuentra alternando con los bosques de queñoa o de aliso, y se distribuye hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, donde se funde en un amplio ecotono con la estepa puneña. Bueno, acá tenemos algunas imágenes para ver. ¿Me escuchás? Sí, no, continúa, perdón. Bueno, acá tenemos algunas imágenes para ver la diferencia de cada ecosistema. En el primero tenemos la selva pedemontana. Después el segundo tenemos la selva montana. Después tenemos los bosques montanos. Y el de abajo tenemos los pastizales de neblinas. Bueno, uno de los problemas ambientales de la yunga es la deforestación, que es el proceso originado por el ser humano en el medio ambiente, en el que se destruye gran parte de la superficie forestal. Las actividades que se desarrollan los seres humanos son la principal causa de la deforestación. Millones de hectáreas de bosques se talan o se queman con el fin de extraer la madera y convertirlo en futura actividad de cultivo o ganadería. Las consecuencias de la deforestación es por los incendios provocados y la tala de árboles sin control. La deforestación causa daño al ecosistema, además de una gran pérdida de la diversidad de especies y la aridez del suelo. También se evita la fijación de dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. Bueno, profesora, eso es lo que hemos desarrollado sobre la provincia fitogeográfica de las Yungas. Estoy silenciada. Está bien la descripción que ustedes hacen, pero por ahí la pretensión nuestra era que un poquito hagan el análisis, no solo la descripción. Por ejemplo, es una zona de gradientes, ¿no? Ustedes lo describen como diferentes precipitaciones, también lo describen como diferentes temperaturas, es toda una zona de gradientes la que ustedes analizan. Entonces, un poco el análisis tiene que ver cómo la vegetación responde a ese sistema de gradientes, ¿no? Y además de eso, se le suman las precipitaciones en una sola época del año, que es el verano. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo la vegetación se arregla el resto del tiempo para mantener un ecosistema tan desarrollado como el que ustedes están analizando? Entonces, estas eran las cositas que nosotros por ahí, está bien lo que hicieron, pero cuando nosotros le pedíamos por ahí un poco más allá de la información, que pensaran estas cuestiones. No sé qué les parece sobre lo que les pregunto, sobre el tema de los gradientes, de la precipitación, si tienen alguna opinión. Sí, profesora. El tema de las precipitaciones dice que se dan más que nada en la parte estival, sería en la parte de verano. Lo que hace de que el ambiente sea tan diverso así en esa zona es que tiene un bosque que se llama bosque de neblina, que hace que se mantenga la humedad durante esos periodos donde no hay muchas precipitaciones que se
la cual mantendría la humedad y haría que todo funcione. El tema de los gradientes de temperatura, a medida que se aumenta, se va más hacia arriba, a sectores más altos, las temperaturas van a ir disminuyendo. Esa es mi opinión de acuerdo a lo que leí. Y por ahí dentro de los problemas que tenemos que analizar un problema, también habíamos leído del tema de la falta de protección, porque hay una parte donde habla que del total de la superficie de las yungas, solamente un 10% están protegidas. Y a medida de que, bueno, eso fue cambiando, fue aumentando a medida que se crearon parques nacionales, y los lugares de protección fueron aumentando. Pero ese es uno de los principales problemas por lo cual nosotros justamente analizamos el tema antrópico, ¿no? De la deforestación, el cambio de uso del suelo. Y bueno, esa es mi opinión. Sí, está bien. Y en el tema de cambio de uso del suelo, ustedes vieron que esta es una zona que tiene bastante problema con, ustedes nombraban la deforestación, pero que se ha transformado mucho el suelo para realizar cultivos, ¿no? Sobre todo la soja. Hay grandes extensiones que se han desboscado para la soja. No sé si vieron ahora ustedes estos días que hubo un accidente aéreo donde murió el presidente del Banco Macro, que tenía muchos negocios en esa zona y que las organizaciones ambientales lo acusaban de ser uno de los grandes deforestadores de la zona de las yungas para realizar emprendimientos que tienen que ver con lo agropecuario, también con ganadería, con agricultura, con estas cuestiones. Bueno. Está bien, no sé si quieren que pasemos al segundo grupo. Lidia, ¿se me escucha a mí o no? Te escucha, Juan, sí. Hola. Hola, Juan, te escuchamos. Bueno. Che, no, me parece bien la descripción de los chicos. Hay un detalle pequeño, mínimo, pero importante. Ellos hablan de la pérdida de millones de hectáreas. Por ahí voy a decir medio pequeño el cambio que habría que hacer ahí, sacarle un cero, aunque sea la cifra esa, porque por ahí van a hablar en otra clase, en otro ambiente, y que no, si dicen 1 millón de hectáreas, le van a corregir. Antes que le corrijan otros, le corregimos nosotros. Que vean ese dato nomás, que en Google ahora yo aprendí cómo se averigua, que pongan cuántas hectáreas se deforesta por año y te tira el dato, que es más objetivo y más le da un poquito más de seriedad al trabajo. Eso nomás. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Bárbaro, seguimos con el grupo 2. No sé quién es. Quería hacer una pequeña aporte breve, cortito. Sí, sí. Para este grupo y por ahí para los que vienen, o en general, digamos, más que nada de la forma de la presentación, ¿no? Es importante que ustedes vayan mejorando, ¿no es cierto?, lo que son las presentaciones, y hay 2 puntos clave en eso. Una, no es bueno leer las diapositivas. Siempre uno tiene que pensar una presentación como un apoyo de lo que está, digamos, trabajó. Entonces, realmente uno pone algunas palabras clave o alguna información que quiere recalcar, y después uno completa en base a lo que tiene, digamos. Pero ir leyendo las diapositivas, digamos, es mucho, ya que uno ya la está viendo, digamos. Es como prácticamente uno podría leer, digamos, solo esa diapositiva. Entonces uno tiene que en la presentación agregar contenido nuevo, apreciaciones o información, digamos, que no se está visualizando, y después tratar de disminuir la cantidad de texto, ¿no?, que va también ligado a lo mismo, que sea una presentación que ilustre lo que ustedes están queriendo decir, con lo más amena posible también para el que observa, digamos. Pero bueno, la idea es que eso, a lo largo del tiempo, ustedes vayan perfeccionando, digamos, eso tanto en forma virtual como en presencial. Eso. Gracias, profe. Lo vamos a tener en cuenta.
sí, las fotos, los diagramas explicativos, como dice Juan, por ahí son lo que más sirven para que uno ahí se largue a decir lo que, o por ahí titular nada más, poner temperatura y ustedes hablan sobre la temperatura, poner suelo, ustedes hablan sobre el suelo, para que no quede, como dice Juan, tan cargada la exposición. Está bien. Bueno, no sé si seguimos. Ellos eran grupo 2, así que no sé quién sigue, chicos. Tenemos grupo 1, 3 y 4. ¿Quién quiere seguir o decimos nosotros? O vamos por el 1, vamos más en orden. Bien. Karen, Ackenmeyer y Copara. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, buen perfecto. día, sí. Bueno, mi compañero no sé si está, si me escucha, él tiene que pasar la presentación. Parece que no está. No, ahí salió por eso. Porque estaba... No lo estoy viendo. Consultale. Dale, yo igual ahora le escribo de nuevo y ahí... le Largamos con otro, no hay problema. Largamos con otro grupo. Mientras resuelves. No sé, Patricia, Sabrina o Franco. Nico, ¿quién quiere seguir? Buenas, sí, nosotros seguimos grupo 4. Vale. Profe, no sé si se me escucha con eco acá porque tenemos las dos computadoras. No. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. Por ahora no hay dramas. No, aléjense un poquito y se soluciona. O estén juntos, no sé. Ahí Nico comparte pantalla. Dale. ¿Cómo es este? Este acá. Botoncito verde abajo, compartir pantalla. A ver, pone acá. Ahí estamos viendo. Eso, presentación. Dale. Ahí estamos. No sé si puedo hablar del micrófono de Nico, ¿no? ¿Es mejor? Sí. Bueno, comenzamos. Nuestro grupo es el número 4, integrado por Alfonso, Juan Nicolás, Gele, Franco, Alejandro. El distrito que nos tocó, la ecorregión que nos tocó es la selva paranaense. Bueno, empezamos con el clima. Presenta un clima subtropical con régimen casi isohidro. ¿Qué significa? Que las lluvias son iguales casi todo el año, donde las precipitaciones van desde los 1.400 milímetros a los 2.200 milímetros anuales. La temperatura aproximada media anual es de 21 grados centígrados. Y bueno, existen presencias de heladas y temperaturas extremas. En los meses fríos llegan hasta los -2 grados centígrados y en los meses cálidos hasta los 41 grados centígrados. Hablando un poco de la mata atlántica, ¿no es cierto? La selva paranaense se encuentra dentro de este complejo de ecorregiones, ¿no es cierto? Y se extiende en 3 países: Argentina, Brasil y Paraguay. La cobertura
inicial aproximada de toda la mata atlántica es de 123 millones de hectáreas. Bueno, la ecorregión del bosque atlántico comienza en la zona tropical de Brasil y se extiende hasta 32 grados latitud. También se extiende hacia las costas del Océano Atlántico. Eso en forma general. Bueno, luego el bosque atlántico del Alto Paraná presenta una de las mayores diversidades del planeta, conteniendo así el 7% de las especies totales del planeta. Y a su vez presenta un gran endemismo. Y entonces, ¿a qué se debe este endemismo de las especies dentro de la selva paranaense? Y se deben a dos principales razones. Una de estas es que se encuentran formando como una isla continental. Se encuentra rodeada por bosques abiertos o pastizales. Tenemos como por ejemplo del Chaco, del Pampas, el Cerrado y Caatinga. Y otras, y así impide las migraciones de las especies a los otros bosques tropicales, como por ejemplo del Amazonas. Otra de las razones se debe a la teoría de los refugios pleistocénicos. O sea, naturalmente las temperaturas van variando en el planeta, a lo largo del tiempo. Estos procesos son independientes del cambio climático que se ve afectado hoy en día. Entonces, en los periodos donde la Tierra se va calentando o aumenta su temperatura, en los periodos interglaciales, el bosque atlántico se expande y comienza a ganar territorio sobre los pastizales, y en los periodos glaciales, donde la Tierra comienza a enfriarse, va perdiendo esa región y van ganando sector los pastizales. Entonces esta es la descripción que le comenté recién. Y bueno, dentro de los refugios pleistocénicos se encuentran Pernambuco, Central Bahía y Serra do Mar. O sea, cuando se contrae toda esa estructura boscosa, estos son los lugares que pertenecen a esta biodiversidad. Y, por ejemplo, en Misiones es un ingreso reciente de la selva paranaense. Y estos continuos procesos de expansión y contracción del bosque generaron procesos muy acelerados de evolución y especiación que generaron una gran biodiversidad. Después, dentro de la flora y fauna presente dentro de la selva paranaense, se han registrado 3.000 especies vasculares y 560 especies de aves, de las 1.000 presentes en Argentina. Es algo así del 55%. Dentro también se presentan 160 especies de mamíferos, de las cuales se encuentran 6 felinos. Por ejemplo, acá tenemos el yaguareté, el puma con color, y está el ocelote también, uno de los felinos. Después tenemos 3 especies de monos, encontramos 2, la tercera no estábamos seguros. Este es el carayapitá y este el mono caí. Después, actualmente la selva paranaense presenta solamente el 7,8% de su cobertura inicial. Por ejemplo, Brasil conserva solamente el 2,8%, Paraguay el 13,4%, y Misiones presentaba en su origen 2.570.000 hectáreas. Y en la actualidad solamente se conserva aproximadamente el 58% de la superficie original. O sea, una de las características de la selva paranaense es que se encuentra altamente fragmentada y como que no permite esa migración de la fauna. Bueno, hablamos un poco del corredor verde. Es la ley número 60, antes la 3631. ¿Y qué es la definición de esta ley? El corredor verde es un área integral de conservación y desarrollo sustentable.
Su objetivo justamente es la preservación de la masa selvática, previniendo el aislamiento progresivo de las áreas naturales protegidas. De esta forma se permite la continuación de los procesos naturales de migración y desplazamiento estacionales, o sea, de la migración de la fauna, más que nada, eso se puede contemplar bien. Bueno, hablando un poco del conjunto de áreas protegidas en Misiones, alberga 1.100.000 hectáreas de bosque. Al norte existe el Parque Provincial Yacuí, Uruguay, y el Parque Nacional Iguazú. Al este, la biosfera Yaotí, Parque Provincial Esmeralda y Moconá. Y al sur, Parque Provincial Salto Encantado y Cuñapirú. La selva paranaense se divide en 3 distritos. Primero que nada, ¿qué son los distritos? Son caracterizados por la predominancia de ciertas especies en la comunidad. O sea, son las especies las que delimitan, las distintas especies las que delimitan ciertos distritos. Están los distritos de los pinares, distritos de las selvas mixtas y distritos de los campos. En el distrito de los pinares, bueno, se extiende por el extremo oriental del territorio de Misiones y el suelo asciende hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la vegetación se divide en estratos y la vegetación predominante son árboles como la Araucaria angustifolia y Nectandre membranácea, y árboles bajos y arbustos como Alsopilla procera y Piper geniculatum, y bueno, epífitas como la peperonia y la asplenium. En el distrito de la selva mixta, bueno, eso se prolonga a lo largo del río Paraná y Uruguay hasta la Ribera del Plata. Bueno, en ese distrito se encuentra la selva climáxica, donde los árboles más característicos son Valforodendron redielanum y Apuleia leiocarpa. Los árboles bajos y arbustos más predominantes son la Eugenia uniflora y Trichia catigua. Y bueno, las bambúceas, que son los bambúes, digamos, como la Guada angustifolia. Bueno, y también se encuentra la selva con palmito y palo rosa. Esta selva justamente tiene más concentración, o sea, son muy abundantes estas dos especies, siendo más escasas en otros puntos. Bueno, después el distrito de los campos ocupa el sudoeste de Misiones y el nordeste de Corrientes, prolongándose hacia el este de territorios brasileños, donde se alterna con la selva en forma de mosaico. Vegetación predominante son las gramíneas, como la Paspalum stellatum y Andropogon. Bueno, eso es lo que nombró mi compañera, fueron como resúmenes dentro de las especies, son muchas más. Y bueno, dentro de los efectos antrópicos que por ahí afectan a la selva paranaense, o sea, Misiones pasa a convertirse en un territorio federal en 1881 aproximadamente, donde comienzan las explotaciones de la yerba mate silvestre y otros usos maderables del bosque. Luego en el siglo XX también, o sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, comienzan las inmigraciones y también el Estado hace promociones, tanto estatales como privadas, y como que toma gran relevancia la explotación de los bosques en ese momento. Bueno, y uno de los cultivos que se encuentran acá en Misiones son el cultivo de la yerba mate, el citrus y el té. Dentro de los cultivos perennes, los cultivos anuales tenemos el maíz, la mandioca y el tabaco. La forestación de especies exóticas
como el pinus, eucaliptus, y la ganadería, como por ejemplo feedlot o ganadería tradicional. Otro de los efectos antrópicos también puede ser, o sea, que puede dañar la selva, es como ahora los focos de incendio, que por ahí también se ven afectados esto se debe al cambio climático, y ya que se pronuncian más las sequías y el aumento de la temperatura. Y en fin. Bueno, muy bien, chicos. Otra vez le digo lo mismo que al grupo anterior, que, bueno, que presentan bien la información, digamos, se basan en mucha información y por ahí, digamos, nosotros no pretendíamos el detalle de los, digamos, de las especies, como nombraron ustedes, sino más que todo los ecosistemas relacionados a las condiciones o a los recursos que tiene cada una de las zonas. Digamos, el análisis de que, bueno, hay lluvia todo el año, hay buena temperatura todo el año, hay crecimiento de especies en abundancia, por eso tenemos una selva compleja. Y por otro lado, los problemas ambientales que están bien descritos, que tienen que ver con las transformaciones del suelo, o por ahí decir un poco por qué el sur tiene un ecosistema de campos y el norte tiene un ecosistema de selva multiestratificada, cuando las condiciones de clima no son muy diferentes, ¿no? Y eso lo habíamos hablado en algún momento, que está un poco más relacionado al suelo del sur, digamos, de la zona de Posadas, ya norte de Corrientes, y que hace que el ecosistema varíe tanto en poca distancia. Bueno, pero está bien. Era solamente la observación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, yo solamente brevemente para... Bueno, estaba buena la presentación, me gustó. Y esa parte ustedes que presentan justamente de la fitogeografía está interesante y está bueno que lo hayan recalcado. Fue brevemente, la idea no profundizar tanto justo en eso. Pero a veces hay situaciones, ¿no es cierto?, del ecosistema que no se llegan o no llegamos a entender del todo, pero cuando uno analiza justamente estas cuestiones históricas y prehistóricas a largo plazo, uno se da cuenta entonces por qué hay tanta biodiversidad, ¿no es cierto?, en un lugar, o por qué ocurre cierta cuestión. Así que, bueno, me gustaría destacar eso, está interesante eso que analizaron brevemente. Sí, sí. Está bien el análisis histórico, sí, está muy lindo. Bueno, no sé si seguimos con el otro grupo que había pasado la presentación. Eso con Sabrina. Sabrina y Patricia. ¿Están? Así, ¿Están? Rosa, aceptar la presentación. Sí, sí. Dale. Hola. 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 Hola, chicas. Hola, ¿se escuchan? ¿Cómo están? Espérenme que tengo abierto un montón de cosas. Sabri, ¿se te escucha? Sí. Sí, se escucha. Bueno. Ay, no veo la pantalla. Esperen, ahí voy. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 3, nos tocó los Altos Andes. Está conformado el grupo por González Patricia y yo, Cardoso Sabrina. Bueno, a modo de introducción, la República Argentina está situada en el cono sur de Sudamérica y tiene 3,7 millones de kilómetros cuadrados de su superficie. Después, nuestro país está subdividido actualmente en 18
ecorregiones. De ellas 15 corresponden al área continental y las otras 3 a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y al mar Argentino. Esa era una cita de Buscar en 1999. Después los Altos Andes, o sea, como una definición sería, que son en general todos los espacios montañosos por encima de los 3.500 metros de altura. Aunque en el sur este desciende hasta los 2.500 metros y mucho menos. Su superficie es difícil de calcular debido a todo el relieve y eso. Pero se dice que aproximadamente son 12 millones de hectáreas, según Brown. Bueno, ubicación geográfica, la siguiente. La ecorregión de los Andes, de los Altos Andes, integra las altas cumbres de los diferentes cordones montañosos de la cordillera de los Andes. Desde su frontera con Bolivia hasta el norte de la provincia de Neuquén se extiende entrelazados y se mezclan como dos paisajes, a su vez se diferencian también en la Puna y los Altos Andes. Bueno, los Altos Andes se extienden por el sector este de las provincias de Mendoza, quería decir, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y un pequeño sector de la provincia de Tucumán. Su superficie, bueno, eso ya está, que era difícil de calcular por el tema de la geografía y todo. Bueno, y acá yo voy a agregar, disculpa, Sabri, voy a agregar lo que dice, según Cabrera, la provincia altoandina se divide en 3 distritos: el distrito altoandino septentrional, que es la que nombró Sabrina, el distrito altoandino central, que está en la zona central, que limita al norte con Neuquén, y después en el sector inferior están las provincias puneña y patagónica. Y después el distrito altoandino austral, que ocupa las altas montañas en el sur, bien al sur de Neuquén, el oeste de Río Negro, Chubut, Santa Cruz hacia el sur, y Tierra del Fuego también. Eso es a modo de agregar, según el autor Cabrera, ¿no? Eso, Sabri. Bueno, entonces, siguiente, clima, relieve y suelo. Bueno, los Altos Andes presentan un clima de alta montaña, frío y seco. Se encuentra sometida al anticiclón del Pacífico, que emite masas cargadas de aire, de humedad, quiero decir, de aire cargadas de humedad, que precipitan en forma de nieves en las altas cumbres. Esta ecorregión presenta un relieve montañoso con laderas, y el suelo es rocoso, arenoso y son inmaduros. Después, el siguiente, si Pati no agrega nada. Bueno, altura. Sí, agrego ahí. No, bueno, ahí yo quería agregar el tema de que las temperaturas que podemos encontrar, por ejemplo, en Mendoza, es un dato que encontramos, ¿no? En el puente del Inca se midieron y tenemos temperaturas medias de 6.5 grados Celsius, las máximas medidas, las máximas medias en 13.4 grados Celsius, y por ejemplo también con máximas absolutas de 28 grados Celsius y mínimas absolutas de hasta 18.7, menos 18.7 grados centígrados. Y las heladas se dan de todos los meses, y las lluvias que por ahí se pudieron registrar en ese sector fueron de 494 milímetros. Si bien, viste, no hay muchas mediciones, como dijo Sabri hoy, es un sector muy difícil de establecer lugares, casillas meteorológicas y de situarse allá en las alturas. Pero bueno, este es un dato que encontramos, ¿no?
Eso nomás. Ah, y también agregar un poco en el tema en cuanto al relieve de alta montaña que nombró también Sabri, que por ejemplo podemos encontrar ahí en las altas montañas que también tienen laderas escarpadas, y también más abajo podemos encontrar lomos suaves, y el tipo de suelo es rocoso, pedregoso, también arenoso, pero tiene una característica que son sueltos y bastante inmaduros. Y bueno, esto está, después más adelante vamos a hablar que están relacionados con el tipo de vegetación que tienen en los sectores en donde se puede dar, en las zonas más bajas, tipo más graminosas. Hasta también estepas arbustivas y hasta un tipo de desierto de líquenes también. Bueno, eso nomás. ¿Sí, Sabri? Bueno, la siguiente, altura. Altura, temperatura y precipitación. Bueno, la altura es un factor ambiental más importante porque controla la temperatura y las precipitaciones. Las temperaturas nunca son elevadas, aunque, bueno, como dijo Patti, que no hay muchas mediciones de eso. Pero es frecuente los descensos por bajo del nivel de congelación, aún en la estación de verano. Las escasas precipitaciones son en forma de nieve buena parte del año. Los altos Andes son un receptáculo importante de agua en forma sólida, dado que allí se extiende un buen número de glaciares y campos de nieve eternas. Estos están en permanente retroceso por efectos de proceso de calentamiento global. Y no sé si Patti quiere decir algo más también, y ahí le toca a ella la otra parte. No, seguí nomás, Sabri. Después. Bueno, la siguiente. Fauna, esa le tocaba. Ahí. Bueno, también para hablar de la flora y fauna, debido a las características del lugar, la flora y fauna presentan baja densidad en cuanto a sus poblaciones, y tenemos en ese lugar especies adaptadas a todos esos ambientes extremos. Podemos encontrar al cóndor, a la chinchilla, a animalitos como roedores más chiquitos, los guanacos, zorro y pumas, por ejemplo. Y bueno, eso principalmente. Siguiente. Bueno, en cuanto al ambiente y el ecosistema, perdón, por todo el ambiente y rigurosidad en el clima, es un ambiente bastante alterado. Y también es el menos modificado del país por ser extremo, ¿no? Acá en este lugar, en cuanto a ambiente, yo quería agregar el tema de que los factores que influyen en ese lugar, en cuanto a factores atmosféricos, podemos encontrar que los vientos del oeste del Pacífico influyen en ese lugar y son atajados por las altas cumbres, y de este lado presenta en Argentina una característica más con mucho menor humedad, ¿no? que en el sector de Chile. Y en el sector norte del distrito altoandino, que es el sector septentrional, es más bastante seco, reseco, digamos, en contraste con el sector distrito altoandino central y austral, que presentan más humedad, tienen una característica más húmeda, ¿no? Bueno, y para nombrar un poco de la estepa baja, presenta senecio, por ejemplo, como especies, oxalis compacta, principalmente presenta una característica de estepas de caméfitas
hemicriptófitas herbáceas, y todo esto depende de la latitud y la altura a la que se encuentran, la exposición, la nieve, la humedad y el suelo que presentan. Bueno, todas estas especies están adaptadas a ese lugar. También podemos encontrar festucas, y de las familias poáceas tenemos muchas especies representadas en esa familia del género Poa. Siguiente. Bueno, en cuanto a factores condicionantes, ya nombré lo de la altura. Bueno, y decir también que ya lo nombró Sabrina anteriormente, que la altura es la que me determina las precipitaciones y las temperaturas en ese lugar, principalmente. Bueno, la cordillera es otro factor condicionante, por lo que ya nombramos, y también sabemos que los procesos edáficos también no son muy evolucionados los suelos allí por las características que presentan. Siguiente. Bueno, profe, puede dejar esta página, pero voy a nombrar algo de los factores físicos en cuanto a la cordillera de los Andes. Forma parte de las características de los factores físicos. En cuanto a los vientos del oeste, por ejemplo, forma parte de los factores atmosféricos, y bueno, y la formación de ecosistemas que se da de todo lo que estaba nombrando anteriormente, que forma parte de la formación de vegetales áridos en ese lugar que está en el sector diagonal árido. Y bueno, en cuanto a factores, bueno, sí, ahí está, siguiente, gracias, profe. Bueno, en cuanto a problemas ambientales, bueno, en este punto podría nombrar a grosso modo que el cambio climático afecta a la ecorregión de los Altos Andes también, ¿no es cierto? Pero también tenemos otros factores como la minería, la caza de vicuña, que un tiempo estuvo muy practicada en su momento, y la disponibilidad de agua también como problemas ambientales. En cuanto a la minería, por ejemplo, estuvimos leyendo que hay un proyecto de instalación minera de Veladero, que no sé si se llevó a cabo ya o no, es lo que estuvimos viendo en la literatura en San Juan, que por ejemplo se había hecho estudios del impacto y la magnitud de este emprendimiento, y decía que no más de 50 gramos de oro y plata que se podrían obtener por tonelada extraída, deja un enorme tajo abierto a cielo abierto, ¿no? Y que esto demanda mucha cantidad de agua, por ejemplo, 150 litros por segundo de utilizar agua, ¿no? Y que esto afecta directamente a la cuenca baja, que es de baja reposición, y que más adelante es utilizada por el hombre, por el consumo humano, y por el riego. Entonces, en cuanto a los problemas ambientales también que podemos ver, es que en este sector de los Altos Andes, que está directamente relacionada también con la puna, porque son ambientes que se entrerelacionan, la caza furtiva y la extracción de leña, que van muchas veces de la mano, también son controlables por medio de políticas y promociones sociales, el fomento de desarrollo social. Eso a modo de propuesta, ¿no? Y los problemas menos predecibles y de mayor impacto serían lo que estuvimos nombrando, los de desarrollo minero. Otra de las maneras que podemos decir cómo son afectadas el agua es que es el uso masivo y a manera de contaminación del agua por el paso a la parte del desarrollo minero, que si bien les beneficiaría a muchas familias porque tendrían ingresos, se vería afectado la parte ecológica. También la acumulación de residuos mineros, que son importantes,
se vería afectado la modificación del relieve, y esto también daría un fuerte impacto sobre la flora y fauna, si bien tenemos que tener en cuenta que la flora y fauna son de baja densidad en esos lugares, así que si pocas poblaciones son afectadas, eso ya incidiría de una manera mucho de mayor impacto. Y no sé, creo que dije todo, profe. A ver, siguiente. Sí, ya está. Bueno, muchas gracias. Sabri, no sé si quieres agregar algo. En cuanto a eso también, si me siguen escuchando, me olvidé de nombrar la parte turística, que es otro factor también, otro problema ambiental que se podría, por el tema de las gomas, de todo lo que incluyen los rodados, los transportes, y también, por ejemplo, en la parte turística, desarrollar las pistas de nieve en esos lugares. Eso no me quería agregar, profe. Gracias. Bueno, sí, las apuro un poquito porque vamos mal con el tiempo hoy. Bueno, no, está muy bueno el análisis. Ustedes sí hicieron un análisis sobre los factores condicionantes, eso me pareció bueno, a pesar de que es una zona que uno dice no tiene tanta importancia, es una zona que influye mucho en otras zonas. Por ejemplo, la disponibilidad de agua que viene de esa zona influye en otras regiones. Entonces, el análisis estaba bueno porque tan diferente, por ejemplo, a lo que es la zona nuestra, esta es una región de alta dureza, decimos en ecología, porque tiene un condicionante fuertísimo que es la temperatura, que condiciona todo. La formación de suelo, las precipitaciones son como nieve, o sea, tiene un montón, y bueno, y todos estos limitantes hacen que esta zona, bueno, sea prácticamente improductiva, salvo la minería y el turismo. Bueno, pero está bien el análisis que hicieron, me gustó. No sé si alguien más quiere darles devolución. Si no, seguimos con el último grupo y les pedimos si lo hacen de manera resumida porque andamos mal con el tiempo hoy. Cortos de tiempo. Karen. Sí, ahora creo que sí está Ernesto, así que entonces voy a compartir pantalla. Así que bueno, no me aparece. Hola, ¿se me escucha? Sí, Ernesto. Okay. Voy a compartir esto. Ahí estamos. Tenés que colocar como presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno. Buenos días, docentes de la cátedra y compañeros. Mi compañera Ángel Meyer Karen y mi persona vamos a exponer la ecorregión de los esteros de Olivera. Los esteros de Olivera se ubican en el centro de la provincia de Corrientes, denominado Ibera por el guaraní, que quiere decir agua que brilla. Característico de este lugar son las enormes lagunas comprendidas en un paisaje lacustre, teniendo una extensión de 12.300 kilómetros cuadrados y siendo una de las principales fuentes de agua limpia del país. Demográficamente, Olivera se considera un lugar vacío, ya que en él habitan al menos 100 familias en los asentamientos de la periferia, y la densidad poblacional es aproximadamente de 5 a 6 personas por kilómetro cuadrado. El clima es subtropical húmedo. La temperatura media anual es de 20 grados centígrados. La temperatura mínima media mensual se registra en los meses de junio, julio,
con valores comprendidos entre 16 y 17 grados. Y la temperatura máxima media mensual se registra en los meses de enero y febrero con valores de 27 y 28 grados centígrados. Las precipitaciones van desde los 1.700 a 1.800 milímetros por año. El viento se produce en suaves vientos, ¿no? Con una velocidad entre los 5 y los 9 kilómetros por hora. Aunque en la primavera generalmente los vientos pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. En los esteros que están aledaños a las lagunas se encuentra gran cantidad de turba. Esto hace que se vean suelos del tipo de los histosoles según la Soil Taxonomy. Y en la periferia de Liberá se ven órdenes de los entisoles y alfisoles con mayor saturación de base. Como se ve en la imagen del perfil, se ve un relieve ondulado, donde hace mucho tiempo era una desembocadura del Paraná. Además, lo que produce las ondulaciones son que mediante la precipitación se forman las lagunas, las lagunitas que se ven. Y algo muy importante de este lugar son la presencia de las napas freáticas, ¿no? Que son hasta de mayor importancia que las precipitaciones. Sí. A continuación, mi compañera va a seguir. Bueno, en cuanto a la flora y la fauna, en la flora no se encuentran especies endémicas y la mayor complejidad está en el sector húmedo y subhúmedo del gradiente topográfico. Se conocen aproximadamente unas 1.659 especies de plantas vasculares. El 70% son terrestres y el 30% acuáticas o palustres. Dentro de las acuáticas palustres se recolectan unas 100 morfoespecies, de las cuales las más importantes son los camalotales y los esteros poblados de totoras. Según los estudios, se encontraron 3.348 artrópodos, cuya mayor riqueza es de arácnidos e insectos. Y hasta ahora se han registrado 126 especies de peces de pequeña a moderada talla, que constituyen el alimento de los últimos eslabones de la cadena trófica, que está representado por pirañas y dientudos. La fauna del fondo de las lagunas es generalmente pobre porque el fondo de estos lagos está cubierto por sedimentos orgánicos laxos, que pueden ser removidos por la acción del viento. Además, existen 45 anfibios y 35 reptiles, de donde se destaca el yacaré negro, y la cantidad de aves es de 343 aproximadamente, siendo el 35% de Argentina, y muchas de ellas son de linaje paraná. Y sigue mi compañero. Bueno, los ecosistemas de Liberá. A ver. El macrosistema de Liberá constituye una compleja asociación de ambientes lénticos y lóticos, formado por lagos, lagunas, riachuelos y arroyos, ¿no? Y estos están separados por arenales. Es uno de los humedales más importantes de agua dulce del mundo y es uno de los ecosistemas más productivos. Las plantas en los humedales tienen una importante función, tienen muchas importantes funciones, ¿no? Como absorber los nutrientes, poder filtrar el agua de los contaminantes y poder retener la erosión. En el Liberá existe otro ecosistema que se encuentra en las partes más altas, siendo menos de un tercio de toda la extensión del Liberá. Aquí se desarrolla una fauna silvestre, árboles y pastizales, pero no es menos importante ecológicamente que los humedales. Algo también importante en ambos ecosistemas es la presencia del mutualismo, ¿no? Que es muy importante para el correcto sostenimiento de los dos ecosistemas. Ahora continúa mi compañera Karen.
estaba hablando con el micrófono silenciado. Hay distintas amenazas y problemas en el Iberá. El sistema Iberá constituye uno de los corredores más importantes de aves migratorias que visitan los humedales de los ríos Paraná, Paraguay, y el sistema de lagunas litorales de Río Grande do Sul, en Brasil. Del total de estas especies de aves, se considera que 18 se hallan amenazadas, una de ellas en estado crítico, 2 en peligro y 7 fueron calificadas como vulnerables. Entre las especies de mamíferos considerados en peligro de extinción se encuentran el aguaraguazú, el gato onza, el gato montés, el lobito de río y el guasuncho. El carpincho también, pero ya está en un estatus de riesgo menor. El mayor desequilibrio ambiental en la fauna se debe al avance de una especie autóctona que es la vizcacha, porque su expansión en la periferia sudeste contribuye a los procesos de erosión y se relaciona con el uso inadecuado de la tierra. Adverso. Además, como consecuencia de la ganadería, se modificaron las pasturas naturales por el pastoreo, y también existe la quema para el rebrote de pastura. La agricultura del arroz en la periferia del Iberá es una actividad de alto impacto por la sistematización hidráulica del terreno para favorecer la inundación del suelo, la procuración periódica de la tierra, la extracción de agua de las lagunas para el cultivo, y además la incorporación de agroquímicos a los esteros y lagunas por efecto de las lluvias. Quizá el principal impacto deriva de la falta de tratamiento de recuperación ecológica de los campos, después de que ya fueron abandonados por distintos motivos, porque termina la rentabilidad del cultivo, a causa del enmalezamiento, la pérdida de fertilidad o cosas similares. Y además, en la periferia del Iberá hay 50.000 hectáreas forestales con especies exóticas, aunque no se produce un daño importante como en la agricultura. Pero hay que evaluar en cada caso los efectos del cambio de cobertura homogéneo, porque puede presentar un mayor consumo de agua o peligro de incendios. Y eso es todo. Gracias. Bueno, chicos, está bien el análisis que hicieron. Fíjense como una región, en este caso, modificada por el agua, ¿no? O sea, un suelo que mantiene el agua en superficie, ¿no? Que no la absorbe, cambia totalmente el ecosistema, ¿no? Con respecto, si uno dice tenemos temperaturas parecidas, precipitaciones parecidas, pero un suelo que digamos no deja escurrir el agua, hace que el ecosistema cambie totalmente y maneje una biodiversidad totalmente distinta, aunque no sea mucho de árboles, es más de pastizales y de arbustos y de otro tipo de vegetación, pero hay una fauna distinta, digamos, el ambiente, o sea, el agua en superficie hace un cambio de ambiente impresionante, ¿no? Y bueno, está bien el tratamiento de los problemas ambientales, de la zona de los esteros, que es una zona que tiene una gran superficie protegida, por suerte, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, tiene problemáticas ambientales a pesar de la protección. El tema de las forestaciones, que es un tema que también nos compete a nosotros, está bastante cuestionado, ¿no? O sea, hay trabajos que cuestionan las forestaciones en esa zona, hablando de que cambia el régimen del agua, que seca zonas que antes eran de inundación, y digamos la gente que trabaja en el tema ambiental a veces cuestiona las prácticas forestales en esta zona, ¿no? Y ese es un tema que nosotros somos en parte responsables, ¿no? Bueno, está bien, chicos, me gustó el análisis. No sé si alguien más le quiere hacer una devolución.
A mí en particular me parece que lo interesante fue cómo han desarrollado todos los trabajos, ¿no? O sea, cómo cada grupo ha podido un poquito más, un poquito menos, pero justamente hacer estos análisis y que, bueno, a pesar de esta situación donde estamos distanciados, bueno, han podido trabajar en grupo y logrado este producto, ¿no? Así que está eso. La verdad que muy buenas las presentaciones para todos. Eso de mi parte. Sí, además el esfuerzo hicieron y estuvieron todos por primera vez en, en la pantalla, aunque no los veo, pero bueno, fue un año que realmente nos agarró a todos desprevenidos y tuvimos que cambiar totalmente las metodologías, la forma de trabajo, y bueno, esperamos de alguna manera que ustedes hayan entendido la materia y la hayan podido aprovechar. A nosotros, si bien nos dio mucho trabajo, porque era una manera distinta de trabajar con ustedes, no sé, yo que por lo menos vi todos los prácticos hasta ahora, veo que ustedes fueron comprendiendo la materia, salvo por detalles que se los fuimos marcando, y bueno, me alegro de que todos estén llegando a la etapa final y que, digamos, y hayan aprovechado esta cursada tan rara que tuvimos este año. Bueno, sí, nos queda un temita más y les pedimos que se queden, así después hacemos un cierre general y hacemos un cierre general de lo que fue la cursada y demás, y tenemos unos temitas más para charlar, tema parcial y de la evolución del práctico 4, que faltan todavía algunos pendientes, así que vamos a avanzar con la profe Rosana y después charlamos, así que nos aguantan un rato, que última clase, así que último esfuerzo. A ver. Bueno, no sé si ahí logran ver la presentación. Sí, Rosana, se ve perfecto. Bien. Por ahí, atentando un poquito a lo que proponía, espérenme que hay alguien que tiene su micrófono. ¿Se pueden cerrar, por favor, los micrófonos? Juan, dale, vamos a amarro. Ahí. Eso. Ahora está. No sé si ustedes ven solo la presentación o ven también el recuadro donde están las personas. Sí, faltaría poner en la presentación. Vemos la presentación, pero no está en completo. Dale, ahí está. Bueno, por ahí un poco atentando a lo que les proponía el profe Juan hoy de las presentaciones, que tienen que ser cortas, que tienen que tener poco contenido. Esta es una presentación un tanto larga, pero yo voy a ir pasando solamente a cuestiones que nos interesan. O sea, primero que les quede este material como un material de consulta y que sobre esto puedan ampliar. Pero la idea de este último tema es justamente ver algo de impacto ambiental, pero que estuvo muy bueno que ustedes hayan podido presentar sus trabajos, porque de alguna forma nos da pie como para pensar en estas cuestiones. Entonces, bueno, dentro de lo que es la evaluación del impacto ambiental, hay antecedentes, por supuesto,
en lo que ha pasado en el mundo respecto a lo que significa el ambiente, ¿no? Y en particular en Argentina lo que nos interesa y que ustedes van a usar como base seguramente si es que tienen que hacer algún trabajo, tienen que después como profesionales incluso hacer alguna cuestión, es la Ley General del Ambiente, sancionada en el 2002 parcialmente, y que es la ley número 25675, donde tiene varias de estas cuestiones que vamos a estar mencionando ahora. Básicamente hay que tener en cuenta qué es un impacto ambiental, ¿no? Que es esta alteración que tiene el ambiente, que puede estar producida directa o indirectamente por toda clase de actividad humana. Y un impacto, cuando hablamos de impacto, estos pueden ser favorables o desfavorables. Entonces hay varios tipos de impactos, ¿no? Primarios al medio físico, secundarios al medio biótico, directos, indirectos, irreversibles, temporales, ¿sí? Cada uno de estos merece todo un capítulo, digamos, para poder estudiarlos. Aquí simplemente queríamos mostrarles algunos tipos de proyectos sobre los cuales uno puede hacer una evaluación de impacto ambiental. En particular, la primera foto es la represa de Uruguay. La segunda tiene que ver con el proyecto Ecopindó de energía. Por ejemplo, la tercera, un aeropuerto, ¿sí? Proyectos de desarrollo urbano, proyectos de desarrollo minero, como contaban hoy los compañeros, ¿no? Esto es una mina y así queda, digamos, a cielo abierto. Todo lo que significa los oleoductos, gasoductos, ¿sí? Ductos mineros u otros. Instalaciones industriales, inclusive la agroindustria, ¿no? Los mataderos, lecherías. Proyectos de desarrollo o explotación forestal, esta es una imagen aquí de Misiones, digamos que sobre esto nosotros tendríamos que estar haciendo, por ejemplo, con algún proyecto, una evaluación de impacto ambiental, los proyectos agropecuarios, por supuesto, con todas las cuestiones, ¿no? De sustancias tóxicas, ¿no? Y plantas de tratamiento de agua, residuos, rellenos sanitarios. O sea, son todos proyectos que de alguna forma uno puede pensar en que necesitan, ¿no? Nosotros necesitamos saber o conocer, bueno, qué impacto tienen sobre el ambiente. Entonces, la evaluación de impacto es un procedimiento, tiene carácter administrativo, pero la idea es que nos permita conocer qué incidencia ambiental tienen las acciones de un plan o un proyecto de los que recién veíamos. Entonces, la idea es que nos permita, ¿sí? Este conjunto de procedimientos nos tiene que garantizar que nosotros podamos analizar sistemáticamente cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos de una acción que uno propone, ¿no? Y por supuesto es un instrumento de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos permite también a los usuarios, a la comunidad, saber qué es lo que está haciendo. En el procedimiento de una evaluación, bueno, tiene sus etapas. Nosotros ahora más adelante vamos a ver muy rápidamente que el estudio de impacto ambiental es parte de la evaluación, ¿sí? Normalmente no es que uno lo hace y se aprueba el estudio, sino que tiene que pasar por revisiones, tiene que haber preparación de documentos borradores, puede pasar que se rechace, ¿sí? Pero si sigue el camino, bueno, hay una serie de declaraciones, aprobaciones, implementaciones y monitoreo que uno hace sobre una evaluación de impacto ambiental a un proyecto. ¿Qué es esta declaración de impacto ambiental que recién mencioné? Es un informe que está avalado por el equipo técnico, ¿sí? Donde se presentan los resultados, y a partir de eso surge un dictamen ambiental, que puede pasar que, bueno, que se apruebe, que condicione, que rechace el proyecto, y que de alguna forma permita hacer alguna devolución si es que se necesita. La participación ciudadana también, tiene varias cuestiones a tener en cuenta, pero es importante porque de alguna forma nos permite conocer
impactos que quizás el técnico no identifica, pero el sector de la ciudadanía que esté afectado sí. Se puede tener la información y los puntos de vista de los sectores sociales e interesados, facilita el conocimiento y del grado de oposición a un proyecto. Ustedes saben, aquí en Misiones hemos tenido proyectos donde se han hecho consultas públicas y bueno, la gente se manifestó y fue en contra. La posibilidad de defender puntos de vista, ¿no? Y entonces la modalidad de participación pública puede ser de varias maneras. A través de información y alegaciones, a través de audiencias públicas. Por ejemplo, el proyecto Ecopindó tuvo una audiencia pública donde se comunica con tiempo, explican, y bueno, el que quiere participar puede participar y hacer su exposición respecto a lo que le parece el proyecto. Las encuestas, los recursos y apelaciones administrativas o judiciales. El estudio de impacto ambiental es un estudio técnico de carácter interdisciplinario, o sea que nosotros como ingenieros forestales no vamos a ir solos a hacer un estudio de impacto ambiental, siempre tenemos que armar los equipos en función al tipo de proyecto, qué es lo que nosotros queremos, cuál es el objetivo del proyecto y hacia dónde apunta. En estos estudios, y bueno, básicamente es un componente, como dijimos, de la evaluación de impacto ambiental, me tiene que permitir hacer una especie de predicción, digamos, sobre cuál va a ser el efecto sobre el sistema ambiental, y la idea es, por supuesto, minimizar los impactos negativos y optimizar aquellos positivos, ¿sí? Para que después podamos hacer monitoreo y el control ambiental. Los estudios son predictivos, están apoyados en información científica, tienen que ser realizados por equipos interdisciplinarios, el estudio tiene que ser claro para que el funcionario que no es especialista o la opinión pública en general pueda entender sobre qué estamos haciendo este proyecto. Y dependiendo del grado de complejidad, los estudios de impacto ambiental pueden ser elementales o preliminares, previos o de diagnóstico, o detallados o completos, ¿no? Hay mucha información, ¿sí? Aquí esto después lo pueden leer, pero básicamente hay un esquema, ¿sí? Metodológico general que uno puede llevar adelante para realizar el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Tiene todas sus partes. Nosotros como técnicos trabajamos en lo que es la identificación de esos impactos. A veces para identificarlos no hay una metodología generalizada, sino que depende sobre qué queremos trabajar, ¿sí? Cuando hay un factor que nosotros estamos analizando, y ese factor es afectado, bueno, hace que ese método que yo voy a aplicar cambie, ¿sí? Y en muchos casos utilizamos lo que son las matrices, ¿sí? Para poder hacer análisis. Las metodologías más usuales tenemos varias, pero una de ellas son las matrices de impacto, otras son las listas de chequeo. Acá no se asusten, pero les voy a mostrar una matriz de Leopold, ¿sí? Donde uno básicamente lo que tiene son cuáles son los factores, ¿sí? Que ustedes hoy estaban hablando en sus trabajos, el factor edáfico, el agua, la atmósfera, temperatura, ¿sí? Y cuáles son las actividades que uno hace sobre esos recursos. Y entonces se analiza, ¿sí? Existe también lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, pero básicamente esto es como más amplio, es más grande, o sea, apunta a cuáles son los posibles planes o programas o inclusive políticas que se pueden aplicar respecto al trabajo que uno está realizando.
Muy rápido, les voy a mostrar como dos metodologías que solemos usar cuando nosotros trabajamos en un estudio de impacto ambiental. Por un lado, ver la descripción de la legislación, conseguir todos los antecedentes ambientales, hacer la descripción del proyecto, hacer la descripción de la situación de los recursos naturales antes de la ejecución del proyecto, a lo que nosotros le llamamos línea base, y después identificar y caracterizar los impactos ambientales del proyecto en el área de influencia. Esa sería como una, así muy rápido, como una metodología que podemos aplicar. Una segunda es, bueno, valorar los potenciales impactos ambientales que puede tener un proyecto, elaborar una propuesta de alternativas para controlar los impactos negativos, que es lo que nosotros llamamos mitigación, ver cuáles son los impactos residuales y hacer la propuesta metodológica de un programa de vigilancia y control. Tuve un error, no es que son dos metodologías, sino que es la continuación. O sea, es una metodología general que tiene como dos partes. Y cerramos, por supuesto, con una propuesta de un programa de vigilancia y control ambiental del proyecto y toda una serie de anexos que tenemos que tener para demostrar, comprobar, etc. Bueno, ¿qué son los impactos residuales? Son aquellos que quedan luego de aplicar las medidas preventivas o correctoras. Aquí también les vamos a dejar, bueno, cómo hacemos para identificar los impactos, ¿no? O sea, ya nuevamente no hay una metodología generalizada, ¿sí? Esto ya lo dijimos antes. Existen varios métodos para estudiar el impacto sobre un solo factor, ¿sí? En la identificación y caracterización de los impactos ambientales, tenemos dos cuestiones. Una son la de los criterios y los métodos de evaluación. Y bueno, adelante van a ver que tenemos criterios de evaluación, ¿sí?, de un impacto. Entonces nosotros hablamos sobre qué magnitud tiene, le damos un signo, una extensión, cuánto dura ese impacto. Tenemos criterios de valoración, en qué momento ocurren, si son de corto, mediano o largo plazo, si el grado de certidumbre, ¿sí?, de probabilidad que ocurra ese impacto, si son reversibles o no. Hablamos también de la cuestión de la sinergia. Y dentro de los métodos de evaluación, bueno, van a ver aquí, ¿no? Hay toda una lista de métodos de evaluación. Entonces, esta es una planillita muy, muy simple que después la pueden analizar respecto a los recursos, respecto a una serie de actividades que para nosotras son comunes, ¿sí? Por ejemplo, un desmonte, eliminación de resto con quema, sin quema o manejo de residuos, y uno puede analizar respecto a la magnitud que tiene, si son temporarios o permanentes, etc. Y por último, bueno, el tema de los indicadores de impacto, ¿sí?, que me define, ¿sí?, los elementos del ambiente afectados o potencialmente afectados. Estos indicadores de impacto me hablan sobre que pueden ser cualitativos o cuantitativos y me permiten evaluar el grado de alteración que se produce como consecuencia del proyecto. Los indicadores tienen que cumplir requisitos. Entonces, cuando ustedes lean un trabajo donde se hizo un estudio de impacto ambiental, ustedes pueden ver si los indicadores que les están presentando cumplen con estas características, que sea representativo, que sea relevante, que sea excluyente, que sea cuantificable, que sea de fácil identificación, ¿sí? Bueno, más métodos, ¿sí? Y dentro de lo que son las medidas de mitigación, que son las propuestas que uno hace, ¿sí?, estas medidas tienen que ser preventivas, correctoras, compensatorias, ¿sí? A ver. Y las medidas de mitigación nos sirven justamente para elaborar las propuestas
las propuestas técnicas tendientes a evitar, disminuir o compensar los impactos ambientales. Por supuesto que llevan una etapa de discusión y análisis, ¿sí? Técnicamente hay que discutirlas, tienen que ser factibles, económicamente, técnicamente factibles, económicamente viables, política y socialmente aceptables. Pueden tener un cierto tipo, no tienen que ser vagos ni poco aplicables, ¿sí? Y en general es uno de los puntos débiles del proceso, porque a veces nos cuesta pensar cuáles son las medidas de mitigación para un proyecto. Así que muy bien. Así como vuelo de pájaro, algo sobre impacto ambiental. No sé, Lidia, si querés agregar algo, Juan, Tefi. Bueno, este es un tema que si bien nosotros lo empezamos a abordar en ecología, después ustedes lo van a trabajar más adelante, por eso nosotros solamente, la idea es que entiendan que nosotros trabajamos en estos estudios como forestales, en estos estudios de impacto ambiental, son un área de trabajo importante para nosotros, y que tengan claro que un estudio de impacto ambiental es parte, como les decía Rosana, de una gran evaluación de impacto ambiental que la hace un ministerio. Nosotros presentamos un proyecto que queremos hacer. Yo, por ejemplo, tengo la idea de poner un aserradero, presento al ministerio que corresponda la idea de mi proyecto aserradero y tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental para decir si ese aserradero es posible en el lugar y con las características que yo quiero hacer mi aserradero. O sea, como cualquier otro proyecto, puede ser un puerto, puede ser una represa, puede ser una gran forestación. Cualquiera de estos proyectos tienen que pasar, ¿por qué? Porque la ley lo dice, porque nosotros tenemos una ley que nos propone tener evaluaciones de impacto ambiental, y entonces nosotros no podemos realizar, esto es importante que lo conozcan, no podemos realizar toda la evaluación de impacto ambiental. Nosotros realizamos el estudio. El estudio sí lo podemos realizar, es algo técnico. La evaluación es algo técnico administrativo, o sea, lo lleva a cabo un ministerio y los técnicos. Entonces, dentro de este estudio, nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino que nos basamos en cómo se hacen los estudios de impacto ambiental que se hacen en todo el mundo y que tienen un montón de pasos y tienen un montón de metodologías. Lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan es genéricamente qué es una evaluación, genéricamente qué es un estudio, qué pasos incluye la evaluación y qué pasos incluye el estudio, qué significa cada uno de los pasos del estudio. Cuando les decía Rosana, uno de los pasos muy importantes son las medidas de mitigación, que es nuestra propuesta técnica. Decimos, no hagan, no quemen, hagan el desmonte, pero háganlo sin quemar. No apliquen tanto agroquímico, apliquen menos veces, apliquen productos menos riesgosos. Bueno, todas esas son las propuestas técnicas que es el desafío de los estudios de impacto ambiental, donde nosotros como forestales o como técnicos les proponemos, hagan ese proyecto, pero háganlo de otra manera, que sea mucho más saludable o mucho más sustentable ambientalmente. Entonces, esta es la pretensión. Ya les digo, por eso a lo mejor cuando ustedes ven lo que les decía Rosana, aparece mucha metodología, aparecen un montón de pasos, un montón de formas, bueno, que son variables, depende del proyecto. Nosotros elegimos trabajar con una, elegimos trabajar con otra. Bueno, lo que nosotros queremos que sepan es que este tema es bien importante, pero recién empieza, lo van a abordar más adelante, van a ver que los estudios de impacto ambiental son importantes llevarse a cabo y son una mejora para el ambiente, o sea que defendamos que se hagan, defendamos que los proyectos tengan estos estudios de impacto, porque nos dan la posibilidad a nosotros de proponer mejoras a los proyectos para que sean más amigables con el ambiente. Por ahí que no se mareen con toda la metodología,
pero que tengan en claro qué es la evaluación, qué es el estudio, qué pasos llevan cada uno y lo que significa cada paso. Cuando decimos identificar impacto, ¿qué es? Cuando decimos mitigar impacto, ¿qué es? Cuando decimos monitorear, ¿qué es? Bueno, todo eso aparecía en las diapositivas que les mostraba Rosana, que les quedan como guía para el estudio, para el segundo parcial, porque es uno de los temas del segundo parcial. Y les vamos a pasar alguna otra bibliografía para que tengan para consulta. Seguro, seguro. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si les quedó claro lo que se expuso, a lo mejor tienen alguna consulta que hacernos. Bueno. Entonces estuvo muy claro, Rosana. Uf, me asusta, Sí. pero bueno. No, es seguramente esto lo que les va a permitir también es acercarse por ahí si leen algún trabajo, si saben de alguna cuestión por ahí, ya que no les suene extraño tampoco toda esta terminología, y que bueno, efectivamente nosotros como profesionales forestales, o sea, tenemos, digamos, la posibilidad de formar equipos interdisciplinarios para hacer, incluso dentro de los propios forestales, las distintas ramas, ¿no? Un aporte cortito nada más. En la provincia de Misiones está la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya seguramente habrán visto, está en distintos colores, rojo, amarillo y verde en cuanto a las acciones que se pueden hacer en los bosques. Dentro de lo que es rojo y amarillo está la intervención. El rojo se puede desmontar y se puede sacar, digamos, extraer, digamos, recursos, pero no desmontando del todo. Está esa es la ley 105 y está el decreto 460/11 que describe justamente la metodología de evaluación. Hay una guía de evaluación de impacto ambiental. Tiene algunas cuestiones de lo que justamente mencionaba Rosana, porque a veces las metodologías cambian, digamos, en este caso la sentaron en esa resolución. Y en el caso nosotros como forestales, cuando normalmente esos son los tipos de evaluaciones que se realizan, van relacionadas a la superficie, o sea, en superficies pequeñas no se pide una evaluación de impacto ambiental detallada, pero a medida que va creciendo en superficie sí se va solicitando más requerimientos hasta una evaluación de impacto ambiental detallada con consulta pública, digamos. Eso está, digamos, descrito, pero bueno, está reglamentado en ese sentido en la provincia a través de esa resolución relacionada a lo que es el monte y acción sobre el bosque. Eso nomás para que sepan. ¿Y por qué aparecen las leyes? O sea, en todo lo que... Siempre que hablamos de evaluación de impacto aparecen las leyes que los reglamentan. ¿Y por qué aparecen las leyes? Porque nadie haría un estudio de impacto si no se lo exigen. ¿Por qué? Porque le están poniendo límites a nuestro proyecto, porque lo están haciendo un poco más caro, a lo mejor económicamente, para mejorarlo ambientalmente. Porque la gente no quema porque quiere dañar a los demás, quema porque es más barato que los otros sistemas de desmonte. Entonces, por eso, el sistema se mueve a través de la obligación, porque la mayoría de los que tienen proyectos a su cargo, quiero hacer mi aserradero, lo quiero hacer por una cuestión económica. Entonces, a veces es más fácil tirar los desechos en un arroyo de toda mi producción, que poner 3 plantas para modificar y para llevar el agua al arroyo de vuelta en las mismas condiciones que yo lo tomé. Entonces, como todo eso es costoso, empiezan a aparecer las obligaciones de parte del Estado, las leyes que nos obligan a hacer estos estudios. Por eso Juan les nombraba leyes, Rosana también. Empieza a aparecer la legislación, ¿por qué? Porque el proyecto puede ser mío propio y yo quiero ganar mucho dinero, pero el ambiente es de todos. El ambiente sano lo queremos todos. Entonces, por eso aparece el Estado cuidando y exigiendo que los proyectos sean sustentables ambientalmente. ¿Mm?
Yo quiero ver si Bueno. puedo, ¿tengo voz y ahí o no? ¿Salgo yo o no? ¿Hola? Tienes voz. Tengo voz. No, yo creo y planteo a la cátedra y a los chicos que están ahí presentes que nos debemos una salida a campo, seguramente en algún momento el año que viene se pueda dar, porque todo esto que venimos charlando, la mayor parte de las cosas, de los temas y de los contenidos, lo podemos ver a campo, ¿no? Y sería bueno que si se dan las condiciones objetivas y subjetivas, el año que viene hagamos algo en ese sentido. Lo de impacto ambiental me parece re interesante, las regiones fitogeográficas y las leyes también, porque cada vez se acuerdan que cada vez que salíamos ahí hablábamos un poquito de las leyes, cuando parábamos a mirar los desmontes, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que es una deuda pequeña que tenemos hacia los alumnos y por ahí el año que viene se puede dar, hacer una salida única, un par de días y ver todas esas cosas. Sí, yo justo eso lo había dejado para el final porque yo creo que va a ser una condición de la promoción, esa salida integradora a campo. Ahora nosotros vamos a quedar con la aprobación del segundo parcial y todos los prácticos con la regularidad de la materia. Pero para la promocionalidad de la materia van a tener una integración que va a tener que ver con un trabajo y con una salida a campo que se hará en el momento que nos habiliten a nosotros para hacerla. Y bueno, va a ser condición para la promocionalidad de la materia. Para los que estén en condiciones de promocionar van a tener que hacer ese esfuerzo más, que es la salida a campo y el trabajo integrador que se va a pedir a través de esa salida a campo, que como dice Juan, puede ser de 1 o 2 días y se pueden ver diferentes cosas que ya ustedes las tienen sabidas. Se puede ver sucesión, se puede ver impacto, se puede ver manejo sustentable, se pueden ver un montón de cosas con una idea de que ustedes hagan una conclusión que sirva como integrador de la promoción de la materia. Por ahora, Bien. este año, digamos, nosotros vamos a quedar con la aprobación del segundo parcial y de los prácticos con la regularidad de la materia. ¿Sí? Bien. Tenemos que fijar la fecha del segundo parcial. No sé si pensaron. Uno, digamos, para llegar a esa instancia de promoción o regularidad es cumplir con la entrega de todos los prácticos, ¿no es cierto? Ustedes saben que todavía está pendiente la corrección del trabajo 4, que era de sucesión. ¿Se acuerdan que el profe Lidia pidió que volvieran a analizar esa parte que la mayoría se equivocó, digamos? Eso todavía está pendiente. Recibimos solamente 2 trabajos. Esto yo no sé si subió al aula, por favor que me avise, porque nosotros pedimos que manden en privado, pero no nos atienden, no está revisando la página. Estuvieron ahí, por favor avisen y nos vuelven a mandar en privado. Y si no, bueno, no sé hasta cuándo sería el tiempo, profe, de entregar esa corrección. Y no sé, hasta el miércoles que viene, antes del parcial, digamos. Claro, antes del parcial, porque acuérdense que ustedes se tienen que intercambiar, ¿sí? Todo lo que se trabajó grupalmente se tienen que enviar, así todos tienen todo, porque en función a esto va a salir también preguntas para el parcial, ¿no es cierto? Y bueno, está pendiente el parcial para la semana que viene, así que queremos saber qué día a ustedes les queda cómodo, entre jueves y viernes, ¿no? ¿Sería la propuesta? Sí. Chicos, no sé cómo están ustedes con sus tiempos. Por mí mejor jueves. ¿Jueves? O sea, me queda mejor porque tengo otra materia el viernes o el miércoles, puede ser que rinda esos 2 días. ¿El Pero resto? no sé los chicos. Ya que estamos todos, vamos a aprovechar y cerramos eso acá. Los jueves a la tarde tengo clases de antropología. ¿Cómo? Que yo jueves a la tarde tengo clases de otra materia. Jueves a la mañana, entonces. Jueves de 8 a 12 estaría disponible el parcial. Y a mí a la mañana me queda bien. Bien, Franco, Karen, ¿opinaron? Jueves, es que es 3 de diciembre, de 8 a 12. Va a estar disponible en ese horario el parcial. ¿Sí?
Bueno, antes de... Quedamos así entonces, porque el resto no dijo nada, pero vamos a cualquier cosa por el grupo, pero nos gustaría que nos den una devolución, un cierre final con respecto a lo que fue la cursada, a si cumplimos sus expectativas, sobre nosotros también puede ser. Profe, me quedó una pregunta de lo de impacto ambiental y decir algo acerca de todos los trabajos grupales en común que tenemos que pasarnos para facilitar la herramienta. Bueno, la primera pregunta es en cuanto a la evaluación que hacen los técnicos y el ministerio o su ministerio. ¿A qué se refería, para la profe Roxana, a qué se refería con el ministerio y los técnicos? O sea, eso significa, por ejemplo, se quiere instalar una nueva represa, ¿sí? Entonces, la evaluación del impacto ambiental tendría que estar guiada, solicitada, impulsada por ejemplo, el Ministerio de Ecología de la provincia, ¿sí? Para hacer, como dijimos, dentro de la evaluación de impacto ambiental, un paso es el estudio de impacto ambiental. Entonces, ese estudio de impacto ambiental tiene que ser hecho por un grupo de técnicos de manera interdisciplinaria. Entonces seguramente uno deberíamos estar pensando en ingenieros forestales, civiles, antropólogos, de distintas áreas, como para ir analizando todos los aspectos, los recursos, las actividades. Entonces, a eso me refiero con los técnicos, ¿sí? No sé si queda claro. Perfecto, gracias. Sí. Gracias. Nosotros como ingenieros forestales podemos firmar los estudios, podemos estar a cargo de esos equipos de trabajo para realizar los estudios de impacto ambiental. Solamente tenemos un solo requisito, que es que nos tenemos que inscribir en el Ministerio de Ecología como evaluadores ambientales, formar parte de un registro de evaluadores ambientales, y con esa inscripción nosotros estamos habilitados para firmar como responsables los estudios de impacto. Ahora, para formar parte del grupo, no necesitamos inscribirnos, si somos parte del grupo, pero si somos quien firma, si somos los responsables del estudio de impacto ambiental del proyecto que se presenta al Ministerio de Ecología, tenemos que estar inscritos en ese registro. Pero nosotros con nuestro título podemos dirigir los equipos de estudios de impacto. Buenísimo. Genial, ahí me cerró todo. Gracias, profe. Y podría hacer la otra pregunta acerca del modismo de que estén todos los trabajos a mano para cada uno, para que no estemos pidiendo y qué sé yo, y así me pasó, no me pasó, son 4 grupos, 8 personas en total, así que ¿podría ser que se lo suban en el WhatsApp a todos estos trabajos? ¿En el aula virtual no los podemos poner a disposición de todos, Rosana? Se puede. Yo creo que las dos cosas podemos hacer. Podemos subir, que quede como registro en el aula virtual de la actividad que han realizado, y después los PowerPoints, dependiendo del tamaño, se pueden también pasar por WhatsApp. Las dos cosas podemos hacer. Eso, y lo otro que no, yo no le hice la seguidilla si están todos, ¿no? En cuanto a las grabaciones que tuvimos de cada teoría, por ahí sí, no sé si tenemos que preparar para final, por ejemplo, yo no sé cuándo va a salir lo de la promoción, pero me imagino el año que viene, febrero, pero pónganle que nunca nos autoricen, nunca podamos llegar a esa instancia, y entonces como que nos conviene rendir antes, ¿no, profe? Y entonces estaría bueno tener el repaso de todas las clases y tenemos que preparar toda la materia otra vez para saber qué dirección tomar en cuanto al estudio de los temas. Está bien, eso calculo que, o sea, se puede hacer. El otro día estuvimos practicando y ya les pasamos, creo que algunos links de YouTube, donde subimos algunas clases.
Así que eso deberíamos hacer con las primeras, que tenemos las grabaciones, así que podemos también subir al aula virtual, por ahí como que quede tipo repositorio de los links al YouTube de las clases, de las grabaciones de las clases. Quizás eso no va a estar ahora ya, porque estamos como cerrando muchas cosas, pero seguramente un poquito más adelante va a estar disponible. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, falta bueno, que nos hagan una devolución ustedes, que nos digan qué les pareció la cursada, si cumplió sus expectativas y si aprovecharon, si les faltó, que